Negro tal vez es la mejor obra literaria cosmicista que he leído del siglo XXI. Y eso me pone muy contento. Su autor es Attila Veres, un escritor húngaro que ha sido un descubrimiento maravilloso que me hizo la colega de Twitter, Pieris de Romance. Attila Veres, en esta antología de relatos, mezcla el horror cósmico con la comedia negra. ¿Qué es el horror cósmico? Para quien no lo sepa, ¿qué es el cosmicismo? El horror cósmico podríamos decir que se trata de un subgénero del terror que consolida el autor Howard Phillips Lovecraft. Consolida, no es el padre. Ya hay algunos precedentes de horror cósmico y se inspira precisamente en esos autores, bebe de esos autores. Pero él lo consolida, y además lo consolida con el universo lovecraftiano, los mitos de Cthulhu. Hoy día, las obras de horror cósmico se podrían dividir en dos tipos: las que directamente se ambientan en los mitos de Cthulhu, en el universo que creó Lovecraft, y las que simplemente pertenecen al género espiritualmente hablando, que cogen las características del género como movimiento literario. Lovecraft sintetiza muy bien en una frase qué es el horror cósmico. Él dice que la emoción más intensa y más antigua de la humanidad es el miedo, y que el miedo más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido. Ahí está la clave del horror cósmico: el miedo a lo desconocido, el miedo a la infinitud del universo, a los misterios del universo, el miedo a las criaturas que puedan existir, a las criaturas primigenias que pueda haber vagando por el espacio exterior. Eso es el horror cósmico. El horror cósmico, lógicamente, está muy relacionado con el nihilismo, y Negro tal vez es una obra tremendamente nihilista, eso es innegable. Pero, a diferencia de otras obras literarias que nos podamos encontrar, es muy original. Normalmente, las novelas o los cuentos de horror cósmico son refritos o no saben a dónde quieren ir. Attila Veres, con Negro tal vez, sabe en todo momento a dónde quiere ir. Tiene una intención y cumple con esa intención. No le sucede lo mismo a otros autores como Guillem López, aquí en España, con obras como Arañas de Marte y Lago Negro de tus ojos. Es un intento lamentable de construir un universo de horror cósmico, pero es que no lo consigue, es que es muy difícil. Es muy difícil porque el horror cósmico requiere una narrativa incompleta. ¿Qué es la narrativa incompleta? La narrativa incompleta es aquella narrativa que no cuenta todo, que deja muchos huecos. Recordemos que el horror cósmico es el miedo a lo desconocido. Desde el momento en que conocemos las reglas de una película de terror, de una historia de terror, una novela, ya no podemos tener miedo a lo desconocido. Ya no es horror cósmico. En el horror cósmico hay que evocar, no hay que mostrar. Guillem López construye una narrativa incompleta, pero la construye mal. ¿Por qué digo lo de la narrativa incompleta? Porque es muy difícil. Y por eso mismo tampoco suele funcionar bien en otros medios como el cine y los videojuegos, porque al final te acaban mostrando a una criatura primigenia como Cthulhu, y realmente Cthulhu es indescriptible. Todos esos miedos, todas esas emociones que se despiertan, todas las sensaciones, las ciudades que se encuentran, son indescriptibles, son incomprensibles para la mente humana. Su propia visión al final acaba consumiendo tu lucidez y desemboca en locura. Claro, si eso se muestra, ya suele ser comprensible. Es muy difícil con las imágenes construir algo indescriptible. El videojuego que más cerca está de conseguirlo es Bloodborne,
pero por lo general las obras audiovisuales lo tienen muy difícil. El horror cósmico nació en la literatura y su medio natural claramente es la literatura. Attila Veres lo hace muy bien y voy a repasar los relatos que considero más interesantes de esta antología, esta magnífica antología que edita la editorial Sexto Piso, y el prólogo es de Mariana Enríquez. Próloga ella esta antología, que es una autora argentina bastante conocida. El primer relato que más interesante me parece se titula Ciudad de Niebla, y me parece muy interesante por su complejidad narrativa. Es bastante inteligente, porque tenemos varios planos narrativos. En primer lugar, tenemos un blog. El narrador es un bloguero, y es un blog que presenta obras inacabadas, manuscritos inacabados. Y claro, es muy interesante porque es la última entrada que van a publicar, y en esta última entrada van a hablar sobre un manuscrito inacabado que está a su vez recabando, es un ensayo que recaba manuscritos inacabados y acaban centrándose concretamente en uno que buscaba bandas de rock, y se obsesiona, el autor desaparecido se obsesiona especialmente con una, que se llama Ciudad de Niebla. Y ahí tenemos varios planos narrativos que pondré por aquí. Es muy interesante, pero tampoco quiero destripar demasiado. Además, juega bastante con los formatos y se hacen comentarios los autores, porque claro, al ser manuscritos inacabados, no solamente tienen fragmentos inconexos, sino que también tienen comentarios. Y además, como uno está escrito a 4 manos, tiene 2 autores, pues se van dejando notas, y esas notas las leemos también nosotros, para ir rellenando los huecos de la historia. El siguiente relato, que tengo apuntado por aquí el título, es El tiempo que le queda. El tiempo que le queda es probablemente el relato más divertido de todos. Desternillante, me dijo Vieiris de Romance, que le había parecido a ella. Este relato tiene una mirada infantil muy macabra. Muy macabra, porque tenemos como protagonista a un niño, es un narrador en primera persona, que además el protagonista está en tratamiento y recuerda lo que le sucedió de niño. Él dormía todavía con un peluche y su madre decide que ya es hora de dejar de dormir con el peluche y no tiene otra idea que decirle que está enfermo. Su peluche está enfermo y se va a morir. Entonces ya puede irse despidiendo de él. ¿Qué hace la madre? Pues contárselo a las otras madres de los compañeros de colegio del niño, de su hijo, y les dice: oye, mirad, vuestros hijos duermen con peluches. Os digo la solución. Decidles que están enfermos y que se van a morir. ¿Qué hacen los niños? Pues los niños se montan su película de niños y tratan de salvar a los peluches. El protagonista es el más imaginativo de todos. Desde transfusiones de sangre, asesinar a otros peluches para hacer un trasplante de órganos, chillar cuando hace daño a los otros peluches, en fin, de todo. Y la madre, escuchando los chillidos del hijo, tan pancha.
y ya no desvelo más, que ya he revelado bastante. Vamos con el siguiente. Retorno a la escuela de la medianoche. Este es seguramente el más lírico de todos los relatos, junto con el último quizá, Negro tal vez, es que el último es el que da título a la antología. El de Retorno a la escuela de medianoche, es muy lírico y nos presenta un pequeño pueblo en el que algunos muertos se levantan y luego su carne sirve de abono, de fertilizante para la cosecha. ¿Cómo juega con esta vuelta de algunos muertos durante la noche? Pues juega con un niño o un adolescente que ha perdido a sus padres y no ha superado el duelo porque no ha tenido las herramientas necesarias para superarlo. Y hasta aquí puedo contar porque quiero que sea un comentario y no un análisis, un breve comentario. El siguiente es multiplicado por 0, que podríamos decir que es delirante. Delirante y avanza disparate tras disparate. También muy inteligente por cómo se presenta. Porque aquí tenemos el comentario, la reseña en una agencia de viajes. Es la reseña de un viaje. Empieza como un viaje normal y acaba siendo una ida de olla tremenda. A mí me pareció divertido. Lo hablé con Vieris de Romance y ella me dijo lo mismo. Eso sí, hace falta entender el humor tan negro para reírte, pero es que llega un momento ya que dices, ¿esto qué es? A mí me recordó a la cadena de televisión que sale en algunos episodios de Rick y Morty, que está improvisada todo el rato, cada vez una locura sin ningún sentido, más disparatada. Pues me recordó un poco a eso este relato, muy divertido. Luego tenemos El cielo lleno de cuervos y luego Nada en absoluto. En este relato el narrador es un demonio que trata de convencer a un niño, que luego lógicamente se hace adulto, de ser el príncipe de las tinieblas. Y no lo suelta, va siempre con él toda su vida, trampeando un poco algunas cosas para ver si consigue pasarse al lado oscuro. Es un buen relato, no está a la altura de los anteriores, pero pasable, más reseñable que los otros de la antología. Y ya para acabar, tenemos Negro tal vez, que es un relato que no ha terminado de convencerme, pero quizá porque es el último y el que da título a la antología. Y entonces, al ser el último y el que da título a la antología, no puedo leerlo pensando en que me espero más. Si llega a estar por la mitad del libro, igual lo valoro de otra forma, pero ahora mismo, con una lectura tan reciente, no puedo ser objetivo. Es interesante y muy parecido al de Retorno a la escuela de la medianoche. Pero para mí, en comparación con Retorno a la escuela de la medianoche, le falta algo. Es menos original, es menos lírico. Son los dos líricos y este me parece menos lírico. Y a pesar de que tiene también tiene una idea dentro del horror cósmico bastante innovadora y además bastante poética, porque lo representa de manera lírica, igual que en el Retorno a la escuela de medianoche, no llega a convencer. Se queda por debajo del relato. Entonces, para mí, no da la altura. Eso sí, el título está bien escogido porque, teniendo en cuenta que se trata de una comedia negra, al final casi todos los relatos son una comedia negra, y un horror cósmico, el título
de la antología de relatos me parece perfecto. Me encanta el título. Y todos estos relatos que he dicho también me encantan. Y diría que no sería capaz de releer estos que he seleccionado sin releer el resto. Porque insisto en que me ha encantado. Y no puedo hacer más que recomendarla. Attila Veres ha sido un grandísimo descubrimiento. Doy las gracias a Vieris de Romance por descubrírmelo. Y tengo muchas ganas de que publique algo más de este universo, porque además, eso sí, se me olvidaba mencionar que los relatos están conectados. Hay personajes cruzados que conectan algunos relatos, pero poética y narrativamente están todos conectados. Sin duda alguna, terminas de leer Negro tal vez y sabes que Attila Veres ha construido un universo. Y me falta un relato, me acabo de dar cuenta, que es Está entre vosotros. Está entre vosotros es un relato que ya se me pasaba, menos mal que me ha dado tiempo a verlo, sobre la fe. Y es que este seguramente sea el más inteligente narrativamente hablando de todos, por cómo juega con el tiempo y con los personajes para contarte la historia, cómo a partir de la perspectiva de distintos personajes vas conformando toda la historia y vas estableciendo todos los vínculos. Es otro disparate. Es un disparate más que recuerda mucho a Multiplicado por Cero, porque en Multiplicado por Cero se habla de esta fe de dolientes, porque al final es que son cultos perfectos para historias de horror cósmico. Y prefiero no revelar demasiado porque es mejor descubrirlo por uno mismo. Y hasta aquí el vídeo. Recomiendo encarecidamente Negro tal vez de Attila Veres.